$250.000. Entonces, claro, hoy hemos intentado averiguar un poquito más del misterio de qué le pasa a Charles Schwab y por qué este año, sobre todo desde el 8 de marzo, antes de conocer todo lo que estaba pasando con Silicon Valley Bank y de conocer la caída del banco, desde entonces sus acciones, las de Charles Schwab, se han dejado un 30% en bolsa. ¿Qué le pasa a Charles Schwab después de que el banco incluso haya salido a advertir que no le pasa nada, que no tiene problemas? Problemas de liquidez ningunos, básicamente, pero aún así las acciones no dicen lo mismo. ¿Cuál es el problema entonces de Charles Schwab si no depende demasiado del sector tecnológico, si no tiene demasiados depósitos no asegurados, si es un gigante del brokeraje y del sistema bancario? Pues el problema que tiene Charles Schwab se llama Reserva Federal, más concretamente el subidón de los tipos de interés y el consecuente desplome de los bonos que tenía en cartera. Pero también, por cierto, esa huida de los clientes de determinadas cuentas precisamente por la subida de los tipos de interés, porque claro, ¿quién quiere tener ahora a lo mejor una cuenta en bolsa viendo cómo las acciones están cayendo desde hace ya más de un año, mientras que otro tipo de de productos, como pueden ser algunos depósitos bancarios que sí que están dando algún tipo de interés un poquito más razonable, pues están dándonos una rentabilidad superior a lo que estamos viendo ahora mismo en la bolsa? Con lo cual, pues claro, la subida de tipos ha afectado a Charles Schwab por dos vías. Por un lado, por esos bonos que tenía y que han finalmente caído mucho de precio por la subida de los tipos de interés por parte de la Fed, y también porque los clientes han intentado irse a lugares más rentables. Bueno, lo curioso es que Charles Schwab esto ya se lo veía venir. ¿Y por qué lo decimos? Pues por lo que ha hecho desde hace un año hasta ahora. Bueno, vamos a empezar por el principio del problema. Hace 3 años, 2020, pandemia, llega el COVID y ¿qué hacen los bancos centrales? Ponerse a comprar bonos como locos. Claro, el broker entonces no tenía ninguna pérdida no realizada en su cartera de deuda a largo plazo. Ya lo saben ustedes que si está ahí detrás el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, comprando bonos, eso hace que sus precios, bueno, entonces ya lo saben, estaban en unos precios desde luego muy elevados, con unos tipos de interés bajísimos, incluso en negativo para algunos países. Por ejemplo, es el caso de Alemania. ¿Esto qué significaba? Pues que claro, no había esas pérdidas, y esto ya saben qué es, pues por eso de la diferencia o la proporcionalidad inversa que hay entre los tipos de interés y también los precios de los bonos. Y esto hacía que, claro, esos precios estuvieran muy altos porque los tipos estaban en el 0% y que, por lo tanto, la cartera de bonos de Charles Schwab, igual que la de todos los bancos que tuvieran una cartera de bonos a largo plazo, que ya lo saben, se lo comentábamos estos días, por el efecto duración que se llama en la jerga, pues tienen una exposición o tienen un movimiento mucho más grande a el movimiento, por ejemplo, de un punto básico en los tipos de interés, pues esto hacía que esa cartera de bonos en Charles Schwab de momento estuviera tranquila, sin pérdidas. Una cartera que, por cierto, Charles Schwab pretendía mantener hasta vencimiento. Pero claro, todo empezó en 2022. Llega la guerra, llega la inflación y llega el mes de marzo del año pasado, de 2022. La Fed ya había empezado a subir los tipos de interés y entonces esa partida de pérdidas no realizadas por culpa de los bonos que tenía en cartera Charles Schwab pasa de valer cero a empezar a crecer. Empiezan a crecer las pérdidas no realizadas de Charles Schwab, concretamente en marzo del año pasado hasta los 5.000 millones. Y a finales de 2022, cuando ya habían pasado muchos meses desde ese mes de marzo con 5.000 millones, esos 5.000 habían crecido hasta los 13.000 millones. Y claro, en Charles Schwab ya se empezaban a oler algo un poco raro, porque el año pasado en su cartera de Mortgage-Backed Securities, que son esas titulizaciones respaldadas por hipotecas, habían traspasado, y fíjense ustedes en el movimiento, habían traspasado de esa cartera de MBS 189.000 millones de dólares de activos que estaban anotados bajo esa premisa, bajo la de que no iban que iban a poder ser vendidos, en este caso, en cualquier momento. Esos bonos, esos 189.000 millones, esos MBS, los traspasaron de la premisa de vender en cualquier momento a no vender en cualquier momento, mantener hasta vencimiento. ¿Por qué? Pues bueno, era una manera de contablemente poder decir no hay pérdidas no realizadas, porque no queremos vender un producto, un instrumento cuyo precio ha bajado mucho y que si lo vendemos ahora, pues vamos a materializar unas pérdidas importantísimas. Claro, ese movimiento al final acababa sirviendo a modo de escudo para proteger a los accionistas de esas pérdidas no realizadas, en este caso en la partida de Mortgage-Backed Securities. Es decir, básicamente, que ya se veían venir, que los tipos de interés iban a subir y que lo iban a hacer además mucho más de lo que habían subido ya entonces, en 2022. Y hoy desde Yahoo Finance recuerdan también que Charles Schwab tiene más de 150.000 millones de dólares en deuda que esperan mantener a vencimiento.
Y claro, es una deuda que tienen desde hace mucho tiempo, cuando los precios, se lo acabamos de decir, estaban muy altos y los tipos muy bajos, en torno al cero. ¿Qué rentabilidad entonces tienen unos bonos que ahora han bajado mucho de precio? Su rentabilidad ha subido muchísimo, pero claro, para los que entren ahora a comprar esos bonos, los que la tenían entonces, tienen una rentabilidad ínfima y además unos precios que han bajado una barbaridad. Entonces, ¿qué rentabilidad tienen ahora esos bonos que Charles Schwab no quiere vender? Porque han caído muchísimo de precio, pero que ahora esa rentabilidad se ha disparado mucho, la rentabilidad de los bonos ahora a mercado. Pues esos bonos que compró entonces Charles Schwab tienen una rentabilidad ponderada por peso, concretamente del 1,7, claro, con unos tipos que ahora realmente están en el entorno del 4, pues un 1,7 de rentabilidad es muy poco. Otra pregunta, claro, es ¿por qué ha invertido tanto dinero el broker Charles Schwab? ¿Cómo invierte dinero? ¿Cómo consigue el dinero que luego invierte? Al final, recuerden, es uno de los brokerajes más grandes de Estados Unidos. Pues ¿qué hace Charles Schwab? Coger el dinero de los depósitos de efectivo, de las cuentas de brokeraje de sus clientes y se las lleva a su negocio bancario, y allí puede reinvertir ese efectivo en productos que den una mayor rentabilidad. Es decir, ¿en qué? En bonos, ya lo tienen ahí. Bueno, las acciones de Charles Schwab desde luego se han desplomado este año, desde la caída de Silicon Valley Bank lo han hecho un 30%, y claro, los ejecutivos han intentado salir a rescate como pueden de esa empresa, diciendo que no se está entendiendo bien el negocio, es decir, que no es culpa suya, sino de ustedes, básicamente, y que es engañoso centrarse en las pérdidas en papel, es decir, en las pérdidas contables que hay ahora, pérdidas no realizables que dice que la empresa nunca va a tener que incurrir en ellas. Bueno, esto lo dijeron la semana pasada en un comunicado, también dijeron que había una cantidad suficiente de liquidez ahí mismo en Charles Schwab para cubrir si el 100% de los depósitos de su banco se esfumaban, y también aseguraban que la empresa podría incluso tomar prestado del Federal Home Loan Bank y emitir certificados de depósito para hacer frente a cualquier déficit de financiación. Así que bueno, espero haberles ayudado un poquito más a entender qué es lo que está pasando, cuál es el misterio de Charles Schwab, que bueno, de misterio tampoco tiene mucho, simplemente que a diferencia de Silicon Valley Bank o de Signature Bank no tiene problemas por el negocio al que se dedica, sino más bien por el hecho de que compró muchísimos bonos en el peor momento, cuando más caros estaban, y ahora que han bajado tanto, pues en el caso de tener que venderlos estarían afrontando unas pérdidas desde luego que son una auténtica barbaridad. Bueno, siguiente clave de la jornada que nos hace mirar